Hola, hola alumnos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase. En esta ocasión estamos en el módulo 4 que se titula Clasificación de los juicios de predicación. En el módulo 3 previo ya estudiamos la estructura básica de los juicios y los elementos principales del juicio de predicación, que son sujeto, predicado y la cópula. Vimos también la diferencia entre juicios de predicado nominal y juicios de predicado verbal. Y empecemos. Miren, la siguiente clasificación de los juicios está hecha desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver la clasificación de los juicios desde el punto de vista de la cualidad. Bien, desde el punto de vista de la cualidad existen juicios verdaderos y juicios falsos. Veamos algunos ejemplos de juicios verdaderos. El sol es una estrella. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, nos damos cuenta de que es una proposición porque está escrita, porque tiene un sujeto, tiene un verbo y además tiene una cópula, la cópula que proviene del verbo ser. Dice que es una estrella. Además, nos damos cuenta de que es afirmativo porque dice que sí es una estrella. Entonces, el sol es sujeto, cópula y estrella es predicado. Entonces, esto es un juicio. Ahora ya podemos decir que es un juicio porque dada su estructura ya podemos averiguar si lo que dice es verdadero o es falso. ¿Vale? Veamos. ¿El sol es una estrella? ¿El Sol es una estrella? Hoy en día sabemos que sí, el Sol es una de las 100,000 millones de estrellas que existen en nuestra galaxia. Entonces, como lo que dice el predicado sí se verifica en el sujeto, entonces decimos que este es un juicio. Y no tan solo eso, sino que es verdadero. Siguiente ejemplo. Los abogados no son expertos en carpintería. Sujeto, los abogados. Predicado, expertos en carpintería. Y la cópula es una cópula negativa. ¿Se dan cuenta? Es negativa porque dice que no son. O sea, que esto no está aquí. O sea, el ser experto en carpintería no está verificado en el sujeto abogados. Ahora veamos la realidad. ¿En la realidad los abogados son expertos en carpintería o no? No estudian para ser expertos en carpintería. Estudian para ser expertos en leyes, en derechos, etc. Entonces, cuando la cópula niega la relación entre el predicado y el sujeto, está expresando la realidad. O sea, así es. Por lo tanto, ese juicio es verdadero. Esa es la cualidad de estos dos juicios, el ser verdaderos. Ahora, desde el punto de vista de la cualidad también hay juicios falsos. Veamos este ejemplo. Dice así: los mentirosos siempre dicen la verdad. Sujeto, los mentirosos. Predicado, dicen la verdad. Verbo, dicen. ¿Se dan cuenta que ya no aparece el verbo ser? Si ya no aparece el verbo ser, entonces este es un juicio de predicado verbal del verbo decir. No es un juicio de predicado nominal como estos dos que vimos aquí arriba, en donde aparece el verbo ser o en su forma negativa el no ser. Aquí es el verbo decir. Ahí está. Entonces los mentirosos siempre dicen la verdad, dice ahí. Ahora, ¿qué cosa es ser un mentiroso? Ahora, ¿qué cosa es decir la verdad? ¿Cómo ven? Ahora, el decir la verdad se verifica en el sujeto mentirosos. No, por eso son mentirosos. Entonces, los mentirosos siempre dicen la verdad. No se verifica.
El decir la verdad no se verifica en el sujeto mentiroso, por lo tanto, este juicio es falso. ¿Alguna duda? Veamos el siguiente ejemplo. La forma del planeta Tierra no es esférica. Sujeto, forma del planeta Tierra. Fíjense que el sujeto no es planeta Tierra. No estamos hablando del planeta Tierra en general, sino estamos hablando específicamente de la forma del planeta Tierra. Ese es el sujeto. Pero aquí tenemos el verbo ser en su forma negativa que dice no es. ¿Sí? Forma del planeta Tierra, sujeto, no es, cópula negativa, y esférica es el predicado. Ahora, veamos en la realidad. En la realidad, el ser esférico es la forma del planeta Tierra. Sí, así es lo que nos muestran las fotografías, los videos y la exploración espacial. Por lo tanto, cuando dice que no es esférica, no está diciendo la verdad. No estamos diciendo que está mintiendo, estamos diciendo que es falso. No es lo mismo falso que mentiroso. Ahí está, esos son dos juicios falsos, y se dice que son falsos desde el punto de vista de la cualidad. Y aquí hay dos juicios verdaderos, y se dice que son verdaderos desde el punto de vista de la cualidad. Ahora, veamos otra forma en la que se clasifican los juicios. Y esto es desde el punto de vista de la forma. Las formas de los juicios nada más son afirmativos o negativos. Aquí ya no importa si son verdaderos o falsos, lo importante es si afirman o niegan. Veamos, el primer ejemplo. Dice, el conjunto de los números es infinito. Sujeto, conjunto de los números. Predicado, infinito. Y aquí está la cópula. La cópula es del verbo ser. En primer lugar tenemos un juicio de predicado nominal. Ahí está, nominal. Segundo, es la forma afirmativa del verbo ser. O sea, dice que sí es infinito. No dice no es infinito, dice que sí es infinito. Entonces, aquí ya no vamos a averiguar si es verdad que ser infinito pertenece al conjunto de los números, ¿no? Aquí lo único que nos interesa es esta parte. Está diciendo que sí es infinito. Por eso decimos que hay juicios afirmativos como este. El siguiente ejemplo dice así: todos los perros son mascotas metálicas. Sujeto, todos los perros. Predicado, mascotas metálicas. Bueno, si los perros, los perritos a los que les damos sus croquetas y juegan con nosotros, etc., si son mascotas metálicas, si son de metal, eso ya no importa si es verdadero o falso en este momento. Claro, nosotros sabemos que esto es falso, y si quieren lo ponemos así: esto es falso y esto es verdadero, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es lo que estamos averiguando. Lo que estamos averiguando es que aquí dice es y aquí dice son. Son del verbo ser. Y los dos están afirmando. Es infinito, sí es infinito. Y aquí dice que son mascotas metálicas. No importa, repito, no importa si es verdadero o falso. Están diciendo afirmativamente algo del sujeto. Eso, repito, tiene la forma afirmativa. Forma afirmativa. Ahora vamos a ver la forma negativa. Dice así: jueves no es un día de la semana. Ok, sujeto, jueves. Ahí está. Es más, ya ni siquiera debería ponerle negro. ¿Qué dice aquí? No, vamos a quitarle, omitir. Jueves. Predicado, día de la semana. ¿Hay un día de la semana que se llame jueves? Sí. Ahora, jueves no es un día de la semana. Bueno, eso ya sabemos que es falso, pero no estamos averiguando eso.
Lo que estamos averiguando es esto, que dice que no es un día de la semana. Y cuando dice que no es, estamos hablando de un juicio negativo. ¿Me siguen? Segundo ejemplo. El humo impide respirar bien. Bueno, puede ser que el humo impide respirar bien porque es muy intenso. Perdón, vamos a suponer que es verdadero. Es verdad que el humo impide respirar bien. Pero ¿cuál sería el sujeto? ¿De quién estamos diciendo? ¿De quién estamos hablando? Es del humo. ¿Y qué estamos diciendo del humo que impide respirar bien? Ese sería el predicado. ¿Se dan cuenta? Como no aparece el verbo ser, como aquí arriba que decía no es, aquí no aparece el verbo ser, sino más bien el verbo impedir. Entonces estamos ante un juicio de predicado verbal. Pero es negativo, como dijimos aquí arriba, es negativo. ¿Por qué? Porque dice que impide respirar. Eso es un juicio negativo. Cuando dice que no algo. En este caso, impide respirar significa que no permite respirar bien. ¿Sí se va entendiendo? Esto es negativo. Veamos otro más. Dice, ningún abogado honrado es corrupto. Sujeto, ningún abogado. Perdón, ningún abogado honrado. Ese es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto abogado honrado? Dice que es corrupto. Por lo tanto, el predicado es corrupto. Pero ¿cómo se dice? ¿Que es o que no es? Pues se dice que es. Aparentemente se dice que es. Pero ¿qué creen? Aquí vamos a aprender algo nuevo. Dice que ningún es. Entonces mucho ojo, no se vayan a confundir. No se trata nada más de buscar si hay si está el verbo es y si está en su forma negativa o afirmativa, ¿no? Porque aquí se pueden ir con la finta y decir, como los demás, decir que es, y entonces es afirmativo, entonces es afirmativo. No. Este ejemplo que está aquí es negativo, porque resulta que ningún se aplica a es. Apréndanselo a partir de ahorita. Esto es negativo. Dice ningún es. Bien, vamos a ponerlo en negritas porque ahí está la clave. Bien, hasta ahorita hemos visto dos clasificaciones de los juicios. Desde el punto de vista de su cualidad, son verdaderos y falsos. Y desde el punto de vista de su forma, son afirmativos o negativos. Ahora vamos a ver la clasificación de los juicios desde el punto de vista de su cantidad. Y desde el punto de vista de su cantidad hay juicios universales, juicios particulares, juicios individuales y juicios colectivos. Todo depende de la cantidad del sujeto. Por ejemplo, dice, todo acto moral es libre. Todo acto moral es libre. Para empezar, esto es verdad desde el punto de vista de su cualidad. ¿Se acuerdan? Es verdad desde el punto de vista de su cualidad. Además, está hablando de los actos morales. Este es el sujeto, porque está hablando de los actos morales. Ahí está, acto moral. Y el predicado es libre. Y está diciendo que todo acto moral es libre. O sea, que es afirmativo desde el punto de vista de su forma. Desde el punto de vista de su forma, este juicio es afirmativo porque dice que sí es libre todo acto moral. Pero decimos que este juicio es un ejemplo de juicio universal porque al hablar de los actos morales, que es el sujeto, mucho ojo, al hablar de los actos morales, está diciendo que todos. ¿Cuántos actos morales son libres? Dice que todos. Todos. Entonces, como dice que todos, entonces es universal. Miren, el siguiente ejemplo dice, nunca tengo tiempo para estudiar.
Ujú. Sujeto. Tiempo para estudiar. Ahí está. ¿Aparece aquí el verbo ser? No, no aparece, por lo tanto no es un juicio de predicado nominal, sino que es un juicio de predicado verbal porque usa el verbo tengo, el verbo tener. Ajá. El verbo tener tiempo para estudiar. Acuérdense que este es el verbo, porque este verbo del verbo tener está conjugado. Este no es el verbo, porque todos los verbos que terminan en ar, ir, o sea que no están conjugados, no son el verbo de la oración. Este es el verbo de la oración. Por lo tanto, este es el predicado. Claro, el sujeto está implícito porque el sujeto realmente es yo. Yo nunca tengo tiempo para estudiar. Pero como dice que nunca tiene tiempo para estudiar, o sea, nunca tiene tiempo para estudiar, entonces por eso, por la partícula nunca, se entiende que este es un juicio universal. Otro ejemplo, ningún delincuente es justo. Sujeto, cópula y predicado. Ahí está. Aquí se nos pasó decir, dice, yo nunca tengo tiempo para estudiar, puede ser verdadero o falso. Verdadero o falso dependiendo de quién lo esté diciendo. Yo, por ejemplo, siempre tengo tiempo para estudiar. ¿Tú tienes tiempo para estudiar? ¿Se dan cuenta? Depende de quién esté hablando, depende que sea verdadero o falso. En el siguiente ejemplo, ningún delincuente es justo, el sujeto es delincuente, el predicado es justo, y aquí aparece la cópula del verbo ser en su forma afirmativa, dice que sí, es justo. Pero como está diciendo que del sujeto, como está diciendo que ningún delincuente es justo, en ese momento de afirmar que ningún delincuente es justo, en ese momento se convierte en un juicio universal. ¿Me estoy explicando? Además, recuerden que ningún afecta a la partícula es. Ningún es. Pero bueno, aquí lo que nos interesa nada más es la palabra ningún. En el siguiente ejemplo dice, siempre que salimos yo pago la cuenta. Aquí lo único que nos interesa es la partícula siempre. Como dice que siempre, entonces es universal. ¿Me estoy explicando? Entonces, universal, se van a llamar juicios universales desde el punto de vista de la cantidad, universales, aquellos que dicen siempre, todo, nunca, ningún. Ahí está. Estas palabras denotan universalidad porque abarcan a todo, como como todo, o como siempre, lo abarcan todo el tiempo y todas las cosas, o lo excluyen todo, como todo el tiempo o todas las cosas. Esos son universales desde el punto de vista de la cantidad. Pero también desde ese mismo punto de vista de la cantidad tenemos juicios particulares. La palabra particular viene de la palabra parte, o sea, no todo como aquí arriba, sino además una parte. Por ejemplo, cuando se dice algunos abogados son corruptos, se está queriendo decir que no todos son corruptos, que hay unos corruptos, una parte de los abogados son corruptos y otra parte son honrados. ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tanta parte de los abogados? No lo sabemos. Pueden ser algunos muy pocos o algunos muchos, los corruptos o los honrados. Eso no nos importa. Lo importante es que no son todos, sino que son algunos. Siempre que aparezca la partícula algunos, estamos hablando de que son juicios particulares. Fíjense en el siguiente ejemplo. No todas las mujeres son abogadas. Eso significa que algunas mujeres no son abogadas.
Entonces, cuando aparece la partícula no todas, estamos ante una cuantificación particular. Repito, una cuantificación, una cantidad particular. Ahí está, particular. Bueno, hasta ahorita hemos visto que desde el punto de vista de la cantidad hay universales, hay particulares, pero ¿qué creen? También hay individuales y colectivos. Piensen, por ejemplo, en los individuales. Imagínense que decimos, Pablo Picasso fue un genio. ¿Se dan cuenta de que Pablo Picasso, que es el sujeto del predicado, fue un genio? Pablo Picasso no es una parte, no es una parte chica o grande como aquí arriba, algunos y no todos. No, Pablo Picasso es una persona nada más. No es una parte de un grupo, no, nada más es una persona. Entonces, cuando estemos hablando de una persona, estamos hablando de individuos. Por eso se dice que este juicio es individual, porque habla de un solo sujeto, nada más, de Pablo Picasso. O vean el siguiente ejemplo, dice, mi nombre empieza con A. Mi nombre empieza con A. Está hablando de todos los nombres. Todos los nombres empiezan con A, como en los juicios universales. No, no está diciendo eso. Está diciendo que algunos nombres empiezan con A. No. Está diciendo que mi nombre, o sea, un nombre individual, el mío. No se dice un nombre en particular, no, porque acuérdense que particular significa algunos, no todos, etc. ¿De acuerdo? Cuando nada más es un solo ejemplar como Pablo Picasso o como mi nombre, el mío, entonces empieza con A. Es cierto, mi nombre, Armando, empieza con A, pero también Arturo. Sí, pero no estamos hablando del nombre de Arturo, ¿no? Porque esto lo digo yo. Yo digo que mi nombre, Armando, empieza con A. Entonces, mi nombre, es un caso individual de sujeto. ¿Me estoy explicando? Bien, desde ese mismo punto de vista de la cantidad, que ya dijimos que pueden ser universales, todo, nada, particulares, algunos, no todos, o individuales, aquel, esa, ese, eso. También existen los juicios colectivos desde el punto de vista de la cantidad del sujeto. ¿A qué se refiere colectivo? Se refiere a cosas que forman colectivos, grupos, pero que se toman como unidades. Por ejemplo, si decimos nuestra biblioteca es enorme, ¿cuál es el sujeto? Es nuestra biblioteca. Alguien podría decir, ¿pero no será individual? No, porque aunque está hablando de una biblioteca en particular, sin embargo, el sujeto biblioteca está formada de un colectivo de libros. Si dijera, mi libro ya se rompió, entonces sería individual, porque nada más mi libro. Pero como hay muchos libros, entonces, ¿cómo se le llama al conjunto de libros? Biblioteca. Entonces es un sujeto, la biblioteca, decir biblioteca, es un sujeto colectivo. ¿De acuerdo? O por ejemplo, en el caso de equipo, un equipo es uno nada más, sí, pero no es individual. No. Un equipo está formado por varios individuos. Así como una biblioteca está formada por varios individuos, también el equipo. Entonces se dice que equipo es un sujeto colectivo. Y todo el juicio es un juicio colectivo. Entonces ahí está, equipo y biblioteca. Esos son juicios colectivos desde el punto de vista de la cantidad. Así que en resumen, los juicios de predicación se clasifican desde el punto de vista de la cualidad como verdaderos y falsos. Desde el punto de vista de la forma, se clasifican como afirmativos o negativos, ¿sí? Forma afirmativa, forma negativa. Y desde el punto de vista de la cantidad,
se clasifican como universales, particulares, individuales y colectivos. Ahí está. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase, en donde abordaremos el tema del juicio con cantidad y forma, pero combinados. Y van a ver qué interesante va a estar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.